Buenos días, bienvenidos todos. Es un placer ver esta sala tan llena de colegas, de amigos, de profesionales. Hemos preparado un menú interesante, seguro que os va a gustar, pero déjame, antes de empezar con el contenido, acabar con los agradecimientos y la bienvenida a todo el mundo. En primer lugar, veis que estamos en un sitio maravilloso de Impact Hub y me gustaría empezar por lo primero, darle las gracias a Silvia Galloa, ¿me acompañas? Que es nuestra anfitriona y que es una de estas empresas amigas con las que colaboramos muchísimo. Ya sabéis que en MKT nos dedicamos a poner en valor la industria y la profesión de marketing, a compartir contenidos, a celebrar actos como estos en los que hablamos de buenas prácticas, de metodología, hacemos networking de calidad, y eso no puede hacerse sin un recinto que nos acoja, que sea tan hospitalario como Impact Hub, y estamos encantados de eso. Así que Silvia, muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Hola, buenos días a todos. Estamos encantadas de que haya acoger este evento hoy de la Asociación de Marketing. Bueno, no sé si sabéis que Impact Hub nació hace 15 años en un garaje en la calle Gobernador, donde Atocha, y en ese momento pues mucha gente decía, estáis locos, montar un coworking, ¿qué es un coworking? ¿Yo para qué voy a ir a un coworking, a un espacio compartido, a hablar con gente que no conozco y demás? Un poco hoy, como si hablamos de ella, ¿no? La gente que dices, prom, ¿qué es el prom? Pues hace 15 años el coworking era lo mismo, ¿no? Para que hubiera un espacio con gente que no conozco, a hablar con desconocidos, ¿no? Y con los años, pues hoy en día tenemos 6 espacios en Madrid, somos una comunidad de más de 2.000 personas y seguimos haciendo lo mismo, pues acogiendo a gente, acogiendo eventos interesantes como el vuestro, para generar conversaciones, para que participéis, para que pensemos en el futuro. Nos gusta siempre acoger encuentros que nos hacen imaginarnos el futuro, cómo la IA está cambiando nuestro trabajo, cómo va a cambiar procesos, hasta la forma en que pensamos, ¿no? Pero nosotros también, aparte de inteligencia artificial, nos gusta hablar sobre todo de inteligencia colectiva, que cuando las personas se juntan para idear y para imaginar el futuro. Entonces, luego también al final os voy a invitar, si queréis, el que quiera que conozca el espacio. Arriba tenemos una terraza preciosa. También aquí podéis imaginar espacios de trabajo para vosotros, para vuestras empresas, o eventos, o muchos tipos de servicios que tenemos. O sea que podéis encontrarnos al final del evento y conocer el espacio y conocernos más. También os invito a que conozcáis nuestra web, os suscribáis a la newsletter, estemos en contacto porque tenemos un montón de eventos y seguro que habrá muchas actividades que os gustarán. Gracias a todos y que disfrutéis del evento. Gracias, Silvia. Bueno, en primer lugar quería dar la bienvenida también a Enrique Arribas, al presidente de MKT, y a Fernando Polo, presidente del Foro IA y colaborador desde Good Rebels de los IGN hace muchos años. Como decía Silvia, creemos en la inteligencia colectiva, en trabajar juntos, en que juntos hacemos las cosas mejor y compartimos conocimiento. Y me gustaría que tanto Fernando como Enrique nos dirigierais unas palabras de saludo a todo este grupo que se ha reunido hoy precisamente para hablar de los temas que queremos hablar. Nos sentamos así, nos vamos como... ¿Cuánto tiempo tenemos? Enrique, empiezas tú, por edad. Por joven, los jóvenes son raros. Bueno, oye, nada, encantado. Muchas gracias por haber venido, gracias a Impact Hub por acogernos, gracias a todo el equipo de la Asociación de Marketing de España, gracias a José Luis, gracias a todo el equipo que estáis por aquí y gracias a vosotros por proponer la jornada. La verdad es que el tema, cada día es apasionante, pero como es un tema que se renueva cada día, cada semana, parece que los postulados que aprendimos la semana pasada ya casi están inservibles, pues nos obligamos a estar aprendiendo constantemente. Y aquí yo te lanzo además una tal, que es una felicitación por haber lanzado el foro IA, que yo creo es una ayuda importantísima que nos ayuda a estar orientados, a compartir buenas prácticas y a no cometer los mismos errores y poder... además un foro, un espacio donde compartimos sin reticencia, porque me acuerdo cuando empezamos la carrera con el metaverso, que estábamos todos ansiosos por demostrar a nuestros jefes que éramos los que más sabíamos del metaverso y en el fondo yo creo que todos sospechamos ahí que nos íbamos a dar un pequeño castañazo, pero en esto compartimos sin rubor y sobre todo las malas prácticas, ¿no? Sin rubor, lo de que sabemos poco, ¿no? La verdad es que me gusta la idea de que el foro nace como iniciativa de compartir conocimiento para profesionales de marketing, de comunicación, y que el acuerdo que tenemos con la MKT
está en la línea esa, ¿no? de decir, oye, hay mucha gente, el marketing es una disciplina que se ve impactada por la tecnología en cada momento, ¿no? Y lleva siendo así muchísimo tiempo. Y es bonito celebrar un evento como el de hoy. Para mí la reflexión que me inspira es que hace 2-3 años, ¿no? La llegada de la IA generativa, no de la IA que lleva décadas con nosotros, ¿no? Pero de la IA generativa, pues crea una ola de herramientas, el impacto que nosotros vemos, la sorpresa que tenemos cuando podemos interaccionar con herramientas como si fueran casi personas, ¿no? Y entonces recuerdo que hace 2 años, cuando empezamos a explorar la idea de montar el foro y empezamos a coincidir también que en ese momento yo arranco un newsletter con personas dentro de la compañía nuestra y había mucha información, empezaba a haber mucha información sobre IA y poca sobre IA directamente, IA generativa directamente relacionada al marketing, comunicación. Y ahora es casi, 2 años después, es casi al revés. En aquel entonces el propósito parecía, este tipo de eventos y de encuentros tenía que ver con, oye, vamos a enfocarnos, porque la IA es una cosa muy que afecta a muchas áreas, pero ¿cuánto le afecta al marketing? ¿En qué? ¿En qué sí? ¿En qué es hype? ¿En qué todavía no? ¿Los agentes de IA todavía sí o todavía no? Y ahora, curiosamente, 2 años después, nos encontramos en la situación contraria. Ahora todo nuestro feed de LinkedIn son expertos de IA que llevan toda la vida, evidentemente, ¿no? Explorando sobre esto. Todo el mundo está hablando sobre ello, todo el mundo está haciendo un contenido. Y claro, siempre tienes un dato, el último paper publicado, que te puede sustentar una tesis o la contraria. Y se parece mucho a ChatGPT. Te puede llevar la razón, te puede dar algo que no termina de encajarte del todo, pero tú puedes considerar verdadero o falso. Entonces mi pregunta ahí es, para ti, es cómo en este contexto, ¿no? Cómo en el contexto de herramientas que se parecen mucho a los humanos, nos relacionamos nosotros los humanos con ella, los departamentos de marketing o las funciones corporativas de marketing y comunicación, cómo se enfrentan a esto y cuál es el factor humano, ¿no? Dentro de esta ecuación. Y lo digo porque este señor presentó hace unas semanas en la ONU la idea del factor H, ¿no? Y de cómo el factor humano, ¿no? Importa todavía en la gestión de estas herramientas. Sí, he tenido la suerte de poder participar en el tercer debate global de Naciones Unidas que ha girado en torno a inteligencia artificial, se llamaba Artificial Intelligence for Human Humanity. Y es que en Naciones Unidas existe la preocupación de cuál va a ser el papel del ser humano en el panorama que tenemos por delante. No es que la inteligencia artificial va a venir, es que está aquí y nos acompaña y es una herramienta increíble que nos va a permitir dar saltos cuánticos, nunca mejor dicho, en muchas cosas. Y seguramente pues, la cura al cáncer venga de la mano de la IA o tantos problemas sociales se puedan resolver gracias a la ayuda de la IA. Fernando, no sé si lo sabéis, pero es un gran guitarrista, tiene un grupo de música. Yo también, yo soy más guitarrista, pero también tengo un grupo de música. Yo soy mejor cantante que guitarrista, pero bueno, eso es cantante, claro. Y yo la primera vez que vi una herramienta que componía música fue porque me la enseñó Fernando, ¿no? Esto, Udio. Y claro, tú cuando se te pasa la fascinación de ver que una herramienta de IA ha hecho una canción y dices, madre mía, pero si es que parece una canción si es que esto es indistinguible de lo que hace un humano, ¿no? Si cuando uno va a escribir un libro lo primero que hace es ir a ChatGPT y pedirle un borrador y tal, ¿no? Es que hay un punto ahí de pérdida de valor, ¿no? Hay un punto de pérdida de valor. Entonces parece que el conocimiento pierde un poco de valor, ¿no? Es un poco... Es como que, bueno, si cualquiera puede escribir un libro porque todo el mundo se acerca a ChatGPT y dice escribe un libro no sabes qué, pues entonces el libro en sí mismo pierde valor. Si para preparar el conocimiento que se va a compartir aquí, pues puedes hacer GPT y está ahí el conocimiento, pues ya está ahí, ¿para qué lo vas a querer tomar tú, ¿no? Y un poco la preocupación de Naciones Unidas viene en torno a qué papel le va a quedar al ser humano en este futuro, que va a obligar, decía el otro día Payet en un post en que precisamente decía que va a obligar un nuevo contrato social, ¿no? Y un poco la tesis que yo fui a defender ahí era la necesidad de reescribir los criterios ESG para empezar a ver la sostenibilidad no solamente en cuanto a la importancia de sostener el medio ambiente, los temas de gobernanza o los aspectos sociales, sino también que el ser humano se meta en la ecuación y reescribir los criterios ESG con H de humano, decía yo, para que
porque incluso puede haber un factor diferenciador para las marcas en decir, oye, esto ha sido hecho por humanos, ¿no? Igual que ahora decimos, oye, esto está hecho a mano, que parece que lo hecho a mano tiene un valor superior, que no precio. Pero el factor diferencial de, no, es que este call center, es que nosotros, Danone, esto está hecho por humanos. Un poco así dice Balay, ¿no? Cuando dice, nuestros productos tienen un poquito de cada empleado. Y vosotros, Fernando, estáis recibiendo constantemente el pulso del mercado, ¿no? No solo en el foro ya, sino ya desde Good Rebels, ¿no? Que yo creo que habéis hecho una labor ahí excelente. ¿Dónde veis que está la inquietud que os transmiten vuestros clientes, sobre todo el mercado en general? ¿Dónde veis más nerviosismo, más inquietud, más ganas de aprender o de desarrollar, por incorporar? ¿Dónde veis que está la mayor demanda, diría, ¿no? por parte de vuestros clientes? Pues lo voy a relacionar otra vez con la parte de factor humano, también desde una perspectiva laboral, etc., ¿no? Al final, como player también, como player del ecosistema de marketing y comunicación, nosotros somos una empresa que proporciona servicios profesionales. Muchos debates están en si puedo ser más productivo, debo ser más productivo, ¿no? Ahora mismo la presión, sobre todo, que está empujando a las empresas a intentar forzar la adopción, es el miedo que transmite la sensación de que si el mercado, ¿no? En un mercado, depende de qué industria juegues, el mercado estará más fragmentado o menos, será más o menos perfecto. Si el mercado va a exigir mejora de precios porque estoy siendo más productivo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que los departamentos también de las áreas de marketing y comunicación están diciendo, oye, tenemos que estar seguros de, uno, si hay una tecnología disponible, que la estemos aplicando y que la estemos aplicando bien, a título individual y a título organizativo, que son dos batallas diferentes. Una es gestión del cambio individual y la otra es gestión de cambio de procesos, gestión de cambio organizativo. Entonces, es cómo te enfrentas a ese cambio para acelerar la adopción, porque es evidente que si somos una empresa, imagínate, mediana, grande, y una startup, una empresa más pequeña, ve la oportunidad de atacar nuestro mercado, nuestros productos, siendo más eficientes, más rápidos, nosotros nos vamos a defender mal. Se parece a la digitalización, pero en lugar de 20 años, en 2 o en 3, ¿no? La sensación de urgencia, ¿no? Y entonces, esa presión, desde una perspectiva, se transmite a todos los actores del ecosistema, se transmite a las personas que trabajan en la compañía, a los partners con los que esa compañía trabaja, asegurándote que o me entregas productividad, eficiencia y coste, o me entregas mejor resultado, porque lo que estamos haciendo tiene mayor calidad y destaca sobre el resto. Y eso que has dicho de la pérdida del valor del conocimiento, ¿no? La sensación de comoditización del conocimiento, que va a ser algo a lo que nos enfrentamos. A mí me gusta mucho lo del hecho a mano. No me había dado cuenta, tanto hablamos de esto, del AI free y todo esto, el hecho a mano a día de hoy es un valor, con lo cual esto AI free va a ser un valor. Dicho eso, esa sensación de comoditización también de muchas de las herramientas con las que juega nuestro contexto, ¿no? De marketing, comunicación, creatividad, contenido, todo esto, la comoditización de contenido. Si ya era Internet ha roto la distribución, ¿no? Ha democratizado la distribución del contenido, de repente ahora tenemos también herramientas que, entre comillas, democratizan la producción. Entonces, cuando la producción es casi cero, o coste casi cero, la distribución es coste casi cero, ¿qué hace una marca para destacar, para transmitir valores, cuando compite con, por un lado, deepfakes, desinformación, y por otro lado, con infinitas marcas de cualquier tamaño, industria, que pueden casi generar en su contenido? Estoy exagerando, no se puede, pero esa yo creo que es la mayor preocupación, ¿no? Que hacemos ahora. Si ya la digitalización nos había cambiado el paso desde posiciones de fuerza o de defensa del mercado, ahora esto lo acelera. Y en el contexto de esto, por ir rematando, yo creo que parte de lo que también como hemos dicho, ¿no? que AMKT, Foro Ya y por supuesto otros entornos y otros foros, parte del trabajo que tenemos que hacer es ayudar a los profesionales que hoy estamos navegando esta incertidumbre a tener, no voy a decir certidumbres,
que parece un poco ambicioso, pero a tener un poco más claro que sí y que no en cada momento. Hay mucho hype. Yo, cuando he estado en comités de dirección, el problema que tiene el CIO, el CTO, que no está aquí hoy, pero que está sufriendo esta revolución, como siempre, el problema que tiene es que su CEO le dice, oye, me he enterado por la prensa que no sé qué empresa, el call center ya lo ha quitado y ahora tiene máquinas. Y entonces el CTO se enfrenta a una situación que es, ahora, ¿cómo explico a la organización que a lo mejor no se pueden sustituir a las personas todavía? Klarna decía hace un año, Klarna es una empresa de servicios financieros, la que hace los pagos, el pago en diferente, bueno, aplazado, que hace 2 o 3 años estaba presumiendo de lo mucho que aplicaba IA y que ahora reconoce que está volviendo a contratar gente para los call centers. Y cada vez que automatizamos tareas, se ponen en valor tareas estratégicas que no se pueden automatizar y requieren personas. Entonces, la pregunta, yo creo que al final nuestro rol en estos tiempos, como organizaciones, como asociaciones de entorno de diálogo y de aprendizaje, es intentar aclarar o intentar simplificar. Y ahora estoy mirando un poco el esfuerzo que hemos hecho desde AMKT y desde Foria para, por ejemplo, para generar este paper que os presenta ahora Salvador Suárez, mi socio, para intentar un poco simplificar casi. A día de hoy, lo más importante sería simplificar. No simplificas con un paper, porque ninguna metodología es válida para todas las organizaciones. La metodología es el checklist. Dices esto sí, esto no, si me tengo que fijar en algo, tú, ¿de qué industria eres? ¿En qué entorno estás? ¿Cuánto de digitalizado estás? ¿Cuánto están tus datos hoy de organizados para poder extraer más valor a través de la IA? Etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir, ¿no?, en este contexto trabajando. No sé si tienes ahí, te dejo... No, yo solamente felicitaros por el trabajo hecho, porque he tenido ocasión de verlo muy rápidamente y creo que está muy bien estructurado porque es un enfoque muy pragmático que establece los distintos niveles de madurez y permite poder hacer un diagnóstico, una radiografía de dónde están, bueno, las prioridades y tus debilidades o tus fortalezas para poder recorrer ese camino. Yo creo que está muy bien planteado y sobre todo tiene un enfoque muy pragmático, a diferencia de esto todo el equipo que habéis puesto en marcha. Y nada, yo pues creo que tenemos que seguir aprendiendo entre todos. Aquí los que trabajamos en el mundo del marketing, como estamos acostumbrados a vivir en la tecnoansiedad permanente, bueno, pues una más. Lo que pasa es que esta va muy rápido y como afecta a todos los órdenes, no solamente a los de marketing, aunque los de marketing mucho, pues bueno, pues vamos todos ahí un poco como pollo sin cabeza, intentando estar a la altura, ¿no?, de las expectativas. Pero a ver cómo se nos da. Se me va a hacer menos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Enrique. Como veis, esto es un ejemplo de lo que hablábamos antes, tanto Silvia como yo, de la inteligencia colectiva, esta colaboración que llevamos en la AMKT. Y vamos a demostrarlo a partir de ahora. Se ha mencionado el paper y quiero presentaros a Salvador Suárez, cofundador de GoodBrothers, director dentro de AMKT del Comité de Innovación y Tecnología. Bienvenido, gracias. Por destacar también encajar este trabajo en lo que hacemos en AMKT. Sabéis que gran parte de la producción de contenidos que hacemos es propia, los premios de branding, con los colaboradores, los premios nacionales de marketing, el estudio de expectativas de los directores de marketing, hacemos muchas cosas. Pero gran parte de nuestra producción, yo diría que el 80% de la producción de contenido depende de nuestros comités verticales. Tenemos 8 comités verticales temáticos que atacan temas de marketing y negocio, de movilidad, de turismo, de retail, y en este caso, y Salvador es el codirector junto con Carmen García de este Comité de Innovación y Tecnología, producimos contenido y generamos eventos como estos para compartirlo con la comunidad. Sin más, os dejo para que Salva os cuente el paper e insisto, en algo que ya he dicho Enrique, estamos encantados de este trabajo colectivo AMKT, GoodBrothers, Foro IA, y de haber producido un papel que esperamos, que estéis de acuerdo con nosotros, es tremendamente práctico. Os quiera a compartir metodología, a compartir aprendizajes desde la práctica, nunca mejor cosa. Muchas gracias. Tengo activado ya el micrófono. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Bueno, pues como siempre, para llegar hasta aquí hay un camino, ¿no? El camino fue... mi llegada a MKT coincidió casi con la llegada de José Luis y el primer reto fue montar un comité nuevo
con gente que nos ayudara a llevar el conocimiento y el contenido en este ámbito que es tan transversal. Y bueno, pues tuvimos la suerte de contar con gente como María Barrié, que ha podido venir, que lleva muchos años trabajando en innovación, con Pedro de Roche Pharma, tenemos a Carlos Picazo de Adobe, tenemos a Susana de IBM, es decir, un conjunto de Sara de Telefónica, un conjunto de profesionales que encima con el día a día que tienen, encima nos ayudan a que el comité tenga una visión muy orientada a negocio, pero también a ámbitos prácticos. Una vez que teníamos el comité, lo que pensamos es, vale, el objetivo ahora es vamos a generar un documento que sirva para todo lo que está pasando en el contexto de marketing actual. Como sabéis, los equipos de marketing se están enfrentando a un entorno cada vez más complejo, audiencias muy fragmentadas, multiplataforma, desarrollo de contenido multimodal, y las empresas siguen teniendo los mismos recursos. Entonces, la presión sobre los equipos de marketing es realmente importante. Esta tecnología ayuda, de alguna manera, a que los equipos puedan ser más eficientes. Si consiguen integrar estas tecnologías si consiguen integrar estas tecnologías en sus procesos de negocio, realmente sí hay esa eficiencia. Por lo tanto, cuando decidimos que teníamos que hablar de inteligencia artificial generativa, pues qué mejor socio que Foroia, y ahí es donde cerramos el acuerdo, que hoy es la primera activación de ese acuerdo en colaborar juntos con el foro, que también está con un grupo de profesionales expertos en todo lo que es generativo. Y os decíamos, una vez que entendemos cómo podemos ayudar a través de nuestras experiencias, a través del entorno de profesionales que tenemos, pues generamos este documento donde lo que hacemos es cuáles son 4 de los principales retos de los profesionales del marketing. Pues lo que vamos a hacer es un autodiagnóstico para ver en qué momento está esa empresa, ya sea por el tamaño o ya sea por el nivel de tecnología que tienen en la compañía, y les vamos a marcar una ruta para que tengan una guía de cómo arrancar o cómo seguir avanzando. El primer reto era, por supuesto, el conocimiento de nuestros clientes o de nuestros potenciales clientes, ¿no? Una de las claves de tener clientes de larga duración o de generar vínculos fuertes es realmente conocer las motivaciones de las distintas segmentaciones. Bueno, pues lo que hemos hecho es, con cada reto, hemos definido una serie de actividades que podemos hacer con la inteligencia artificial que nos ayuda en función, como os decía, a ese nivel de madurez. En este caso hemos elegido de ejemplo, porque en el documento tenéis los 3 niveles, tenéis todas las rutas. Aquí solo os he traído ejemplos para que veáis cuál es la estructura del documento, porque si no, no tendríamos tiempo. Os decía, las empresas pequeñas que no tienen tantos recursos, que tienen las bases de datos, donde no están centralizadas, donde es difícil integrar información, tenemos los datos de social media, tenemos los datos del CRM, del e-commerce, es decir, en muchos casos estas empresas no tienen conectada esa información. Empezamos, gracias a estas tecnologías, empezar a conectar, a que se comuniquen y a tener información que antes era muy difícil acceder. Y por supuesto también iniciar la escucha activa de nuestros clientes. Una vez que decidimos, por ejemplo, qué me interesa, centralizar y organizar los datos, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a reunir la información fundamental que tenemos, la transaccional, la de clientes, la de gente interesada en nuestro contenido. A partir de ahí, lo que hacemos es integrar esa información con las distintas herramientas en función de los recursos que tenemos, ¿no? Es un poco analizar cada uno de los retos. Os he traído el segundo ejemplo, que es, ¿vale?, esta presión que tenemos de generación de contenido. Resulta que ahora Google premia el hecho de generar contenidos en formato multimodal. Bueno, pues eso antes hubiera sido para una empresa mediana un reto casi imposible, ¿no? Pero ahora, como os decía, tenemos la capacidad de generar muchas versiones de contenido, gracias a las diferentes herramientas. Tenemos la capacidad de personalizar esos contenidos en función a los distintos buyer personas o a las distintas segmentaciones que tenemos,
Y además podemos empezar a hacer curación de contenidos interesantes asociados a los territorios de marca de nuestra compañía. Algo que os decía, que una empresa mediana antes le hubiera sido muy difícil. Gracias a estas plataformas y herramientas hay la capacidad de hacerlo. ¿Herramientas recomendadas? Pues tenéis herramientas para la generación de textos, tenéis herramientas para la generación de imágenes, para la adaptación de contenido y, por supuesto, para la creación de vídeo. Cualquiera de vosotros que haya utilizado estas herramientas veis la velocidad y la eficiencia que nos permite trabajar en esa evolución y en esa producción de contenido. Nosotros tenemos clientes que están generando 10.000 piezas de contenido al año. Tenemos clientes que están haciendo 300 piezas de contenido al mes. Para crear piezas de contenido sabéis que hace falta ideación del contenido, diseño del contenido. Es decir, nos exigen además un contenido relevante, con lo cual la presión que os decía que tenemos a veces para conseguir que nuestra marca sea relevante es realmente compleja. Bueno, pues tenemos ayudas que nos permiten hacerlo. El reto 3 era, oye, ¿cómo ahora que donde, por ejemplo, no sé si habéis escuchado alguna vez a Jeff Bezos en el CEO de Amazon que decía la mejor inversión de marketing es atención al cliente. En el momento que tú generas vínculos porque tienes una buena experiencia con esa marca, aumentas la recurrencia y aumentas la vida, el lifetime value con ese cliente. Bueno, pues ahora con estas herramientas somos capaces de dar ese nivel de soporte, eliminar fricciones en el customer journey y realmente aumentar las tasas de retención. Desde el punto de vista de madurez alta, los retos son distintos, insisto, en el documento lo tenéis perfectamente estructurado por nivel de madurez, pero en este caso, colaboración humana y generativa. Estamos viendo casos muy interesantes. Por ejemplo, Decathlon, a sus agentes tienen el soporte de inteligencia de agente virtual que le ayuda de alguna manera a responder sobre las dudas de los clientes. Imaginaros una empresa como Decathlon que tiene miles y miles de referencias de productos. Es básico que alguien que está contestando información sobre un producto tenga ayuda, ya que el catálogo hay empresas con miles y miles de referencias y este tipo de soportes de agentes ayudan mucho a las personas que están dando este soporte. Memoria conversacional, la posibilidad de, ya sabéis que ahora la generativa es capaz de tener memoria sobre tus conversaciones. Por lo tanto, tienes todo el histórico de cliente y eres capaz de recomendar, eres capaz de ayudar mucho mejor a los usuarios gracias a esta funcionalidad. Asistentes virtuales avanzados con IA generativa. Os recomiendo el último white paper del foro IA que habla específicamente sobre agentes virtuales. Sabéis que es diferente un asistente virtual de un agente virtual. El agente directamente es capaz de hacer operaciones. En el momento que tienes un asistente virtual que está trabajando en función a tus PRON, a tus requerimientos, el agente es capaz de hacer operaciones y de hacer gestiones y trabajar por ti, ¿no? Bueno, pues tenéis un white paper en el foro que te cuenta específicamente qué diferencias hay entre un agente virtual, entre un asistente virtual, y es algo que es clave en todo lo que sea soporte ahora mismo de atención al cliente. Os decía, en esta optimizar la colaboración humano, inteligencia artificial, tenemos que proporcionar a los equipos humanos herramientas que les ayuden a ser mucho más eficientes. ¿Cómo hacerlo? Pues implementando soluciones de IN Assist, que es un poco lo que os contaba del caso de Decathlon, plataformas especiales para ayudar en ese soporte, inteligencia artificial en tiempo real para análisis de conversación e integración de todo ese conocimiento en el CRM. Es un poco los pasos que hay que ir siguiendo en la parte de soporte. Y el último reto, que es el que todos nos están demandando, al final los equipos de marketing son los responsables de generar crecimiento al negocio y por tanto tenemos que ser capaces de demostrar con números
que nuestras acciones tienen un retorno a la compañía. ¿Cómo estamos utilizando la generativa en la parte de incrementar negocio? Pues, por ejemplo, optimizando dinámicas de Customer Journey, donde en tiempo real soy capaz de obtener datos que enriquecen mi conocimiento sobre los usuarios, sobre mis clientes. Análisis predictivos mucho más complejos. Somos capaces de ser mucho más eficientes a la hora de prever ventas. El otro día estaba leyendo un estudio sobre la inteligencia artificial en la industria del lujo, y el 50% de las grandes compañías de lujo ya están utilizando esta tecnología para evaluar el nivel de stock que necesitan en cada una de las colecciones. Es básico utilizar, para la parte predictiva, utilizar este tipo de tecnología. Generación de propuestas y contenido comercial con IA generativa. Tenemos la capacidad de que nuestros equipos comerciales tengan mucha más capacidad de trabajar en personalizar muy bien esas ofertas, esas propuestas, en función del histórico de clientes. Y la atribución, llevamos años hablando del modelo de atribución, lo difícil que es al saber nuestro euro, cuál es el que realmente funciona cuando compramos medios. Y aquí sí que también, esta es una novedad, y os lo cuento porque también ya estamos trabajando en un proyecto en lo que llamamos el Marketing Mix Modeling, que es una nueva tecnología que, por ejemplo, Meta acaba de lanzar su plataforma que se llama Robin, y Google acaba de lanzar también su plataforma que se llama Meridian. Tenemos dos plataformas de Marketing Mix Modeling que nos permiten saber si las inversiones que estamos haciendo en medios digitales están optimizadas o están sin optimizar. Son curvas que nos dicen la capacidad de sobreinversión en algunos canales o en algunas plataformas, y realmente es sorprendente la capacidad que tienen tanto Meridian como Robin de decirte exactamente qué tipo de inversión tienes que hacer en cada canal. No solamente es inteligencia artificial generativa, también son fórmulas matemáticas muy complejas, pero os digo que la integración de información en este tipo de plataformas va a ser uno de los básicos para la compra de medios en el futuro. 4 retos, pero hojas de rutas diferentes. En el documento vais a poder acceder a un autodiagnóstico donde, en función a cuáles sean los recursos de vuestra empresa, pues tenéis que ir contestando y vais a obtener una puntuación final. A nivel de estrategia y de visión, ¿cómo se está gestionando la tecnología en la compañía? A nivel de adopción y uso, ¿qué nivel de adopción hay en cada una de las áreas? Gestión de datos, tenemos los datos conectados, estamos trabajando con información, con datos estructurados, no estructurados. También en talento y cultura, ¿qué recursos tenemos? Tenemos gente capacitada, hay que hacer formación interna, necesitamos traer algún perfil que no tengamos en la compañía. Por supuesto, la gobernanza, en cómo se está gestionando a nivel interno, a nivel de organización, esto dentro de la empresa. Y en función de vuestras contestaciones vais a estar en 4 niveles. El nivel 1, exploradores, ¿no? El uso es nulo, pero que sí hay un entorno con ganas de hacer cosas. El nivel aplicado, donde ya se está utilizando la generativa en tareas específicas, aunque no está integrado en la organización. También podéis tener un nivel 3, donde ya se hace un uso más estratégico y coordinado, o el 4, donde realmente ya se está utilizando esta tecnología como un elemento de ventaja competitiva. En función de qué nivel estéis, vais a poder seguir una línea, una ruta distinta. Os he traído, por ejemplo, el modelo 1. Bueno, pues es una empresa pequeña, con pocos recursos. ¿Qué podemos hacer? Pues herramientas. Sobre todo, utilizar herramientas. Las grandes plataformas de LLMs, hay que tener inquietud, hay que querer aprender, hay que dedicar un poquito de tiempo cada día a ensayar con prompts, a integrar información
para que nos pueda ayudar el asistente. También para los equipos de marketing tenéis los generadores de imágenes, también herramientas de transcripción, por ejemplo para las reuniones, ¿no? Para tener información sobre cualquier reunión con cliente o con los equipos, asistentes de escritura, diseño y también, por supuesto, recursos, ¿no? Somos una empresa pequeña, no hay suficientes recursos, no tenemos técnicos, hay poco tipo de tecnología. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues formación autónoma, aprovechar herramientas que ya están con la capa de inteligencia artificial y, sobre todo, fomentar la autoexploración. Acudir a los eventos de tu asociación, importante. Y bueno, y en esta primera fase, olvidaros de la integración de grandes integraciones tecnológicas. Lo que hay que hacer es ordenar la casa, ordenar los datos, limpiar. La generativa no sirve mucho si la información de nuestra compañía no está bien organizada, no está actualizada, con lo cual el primer reto es ese, el ordenar y el tener nuestra información perfectamente integrada. Pero una de las cosas que hoy más va a salir es el factor humano. Es decir, al final la tecnología nos ayuda, nos empodera, ¿no? Nos da nuevas capacidades, pero es el humano el que lidera y el que organiza y necesitamos de alguna manera aprovechar estas tecnologías para seguir siendo competitivos, pero no nos olvidemos que hay retos importantes, sobre todo la resistencia al cambio. Ya sabéis que los seres humanos no nos gusta cambiar hábitos, nos gusta seguir haciendo las cosas a nuestra manera, con lo cual cada vez que hay lo más difícil en la vida no es aprender, es desaprender. Necesitamos desaprender para volver a aprender y ese es el gran reto que se encuentran las organizaciones en estos momentos. Por lo tanto, recomendaciones para aquellos que todavía no estáis. Hoy es el día perfecto, vais a recibir en vuestro correo electrónico este white paper completo, con lo cual vais a poder hacer ese autodiagnóstico para ver dónde estáis y en función de dónde estáis tendréis una hoja de ruta para vosotros en el documento. Para los que ya estáis avanzando, os recomiendo que esos pequeños éxitos son importantes, empezar a automatizar tareas que ahora son repetitivas y que estoy seguro que con estas herramientas que hemos visto hoy vais a poder automatizar. Los que ya estáis integrando esta tecnología en toda la compañía, pues responsabilidad a la hora de liderar esta gestión del cambio, pero en definitiva para todos, sobre todo que es importantísimo, que lo más importante es ser transparente con la organización, dar herramientas a los equipos y ayudar a que esto no sea solo germen en un área de marketing, sino intentar trasladarlo al resto de la organización. Termino con una frase que el otro día un buen amigo, Alberto Benmunán, vino a darnos una charla y yo me quedé con esta frase, ¿no? O sea, el futuro del marketing ya está aquí, o sea, ya ha llegado. ¿Cuál es el problema? Que el conocimiento de esta tecnología no está igualmente distribuido. Es decir, que lo que hacemos aquí importa. Lo que hacemos aquí es intentar que ese conocimiento se distribuya mejor entre los profesionales del marketing de este país, ¿no? Y por eso trabajamos tanta gente en conseguir que esto pues, lo podáis ver y lo podáis tener hoy en vuestro correo electrónico. No quiero terminar sin agradecer a todas las personas que han colaborado, todo el equipo de MKT, con Ede, con José Luis, todo el equipo del foro, con Isabel, con Carlos, el corredor, mucha gente trabajando junta para hacer un documento que pensamos que tiene sentido y que sobre todo es muy oportuno. O sea, que espero que cuando lo recibáis le echéis un vistazo que creo que os va a ayudar y os va a inspirar. Nada más, muchas gracias y nos vemos en las redes. Gracias, Olga. Pero creo que estamos cumpliendo lo que habéis dicho al principio, que era ir al grano y las cosas y prácticas que esperamos que os oportunidad completa en 30 días. Haced caso de lo que decía Salva, ese paper con calma, sacar de todo el partido porque tiene mucho fondo, os va a ayudar a hacer ese
Primero, autodiagnóstico, es una reflexión sobre en qué momento estáis, cómo tenéis que avanzar desde el punto de vista de tecnología, de integración, de formación, de cultura interna. Y en esa línea no queríamos acabar esta jornada de hoy, que, insisto, pretende ser evidentemente práctica, sino partir con vosotros un caso real. Hemos visto una metodología fantástica, enhorabuena, insisto, a todo el mundo. Pero queremos compartir un caso real de alguien, una entidad, que contaremos, que está pasando por este proceso, que está aprendiendo lo que es aplicar IA y aprender del proceso de aprendizaje, para la redundancia. Y por eso quiero presentaros a Jaume Pey, que es el director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud. Ahora nos hablará un poquito más de esa asociación, que a lo mejor es conocida para todos, pero os adelanto que vamos a ver en unos minutos un caso concreto, práctico, de aplicación de esta metodología y de aplicación de sus aprendizajes. Bienvenido. Gracias. Gracias por invitarnos, por querer... Bueno, de hecho estamos aplicando IA y estamos vivos. Esto está bien. Creo que es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para que una asociación como ANEF se haya atrevido a entrar en la IA generativa. Hemos tenido algunos gurús y algunos magos que nos han convencido. Y si te parece, no sé. A mí me gustaría empezar, decía, porque nos comentes un poco más de la asociación. Cuando hablábamos ahora de que íbamos a contar con vuestra presencia, porque decía, a lo mejor no para todo el mundo es evidente la relación de una asociación como vosotros con la IA y estáis en un punto, yo creo, envidiable. Entonces, por favor, háblanos un poquito más de qué es la asociación y a qué se dedica. ANEF es una asociación que da servicio a... Es una asociación de autocuidado de la salud, que da servicio a 92 compañías que son asociadas de ANEF, con casi ya 50 años de antigüedad. Hicimos en el año 78. ¿Qué tipo de compañías es o qué es el autocuidado? En el autocuidado lo que pretendemos es que las personas vivan los máximos años posibles con una alta calidad de vida. Y aquí, como os podéis imaginar, lo que tenemos asociado dentro de ANEF son compañías, la mayoría de raíz farmacéutica o laboratorios farmacéuticos o que trabajan en el mundo de los servicios que tenemos asociados y adheridos. Por tanto, ANEF lo que se encarga es de ayudar a estas compañías a estar en el mercado español, también en el mercado europeo, asesorándolas y ayudando a que este mercado crezca. Estamos hablando de un mercado de casi 8.000 millones de euros, por tanto un mercado importante, que aunque en ANEF somos 92 compañías, operan casi 400. Por tanto, aún hay muchas compañías que no están en ANEF o están en otras asociaciones y que trabajan para que este mercado pues, sea creciente, sea próspero y que de alguna manera ayuda sobre todo a la sostenibilidad del sistema sanitario, porque nosotros no recibimos fondos públicos. Por tanto, son los productos que venden nuestras compañías, el consumidor, el ciudadano, a veces hablar de consumo ahí es un poco heavy, pues de alguna manera pues contribuye pagando estos productos a la sostenibilidad del sistema sanitario. Por tanto, objetivos muy grandes. Claro, 92 compañías, 8.000 millones, pero en ANEF trabajamos solo 12 personas. Eso sí que es un elemento que tenemos que considerar. Eso me suena, nosotros en ANEF somos 5. Me suena. Pero viendo a eso, y un poco más aparte, me gustaría que con ese equipo que sois, antes de llegar a la vida, ¿qué hacéis? Contadnos un poco qué hacéis por y con esos resultados. Sí, nosotros de alguna manera atendemos a consultas. Los asociados tienen consultas de tipo legal, de puesta de mercado, de compliance, de muchísimos tipos, por tanto consultas muy variadas. También tenemos un sistema de verificación de la publicidad que se llama sello ANEF, que está reconocido por las autoridades de consumo, reconocido por las autoridades sanitarias, y cada año pasan 1000 proyectos publicitarios. Probablemente los que trabajáis en otras áreas de marketing a veces pasáis por procesos de verificación previa, como puede ser en autocontrol, el copy and paste. Pero nosotros tenemos un sistema de verificación de publicidad que es específico de nuestro sector. Después, lógicamente, también trabajamos todo el tema de contenidos.
tanto lo que se genera en redes sociales, pero también contenidos que nosotros tenemos que emitir a nuestros asociados sobre nuestras actividades, con lo cual la actividad de comunicación es muy importante. Tenemos un boletín que se llama ANEF al día, que lo publicamos cada día. Probablemente es una tirada casi superior a periódicos que se están vendiendo hoy en día en España, y por tanto tenemos que generar también estos contenidos. Trabajamos muchísimo también todo el tema de legalidad, de hacer textos legales, de plantear alegaciones, porque hay muchas leyes que nos afectan en muchos sentidos y que son multifactoriales. Por tanto, y aparte de todo el tema de administrar internamente nuestra asociación manteniendo sus requisitos. Por tanto, ya podéis ver un poco la complejidad, ¿no? Porque tenemos que tener una organización que es multitarea, multifuncional, no hay job descriptions, claro, hay procesos que han sido muy complejos, ya veremos cómo la IA nos ha ayudado en este. Ahí va, evidentemente yo creo que percibimos todos la complejidad de lo que hacéis por industria, por número de asociados, entiendo por número de consultas, de cosas en que apoyáis. La pregunta obvia, yo creo que para todos es ¿cómo llegáis a la IA? ¿Cómo se pone encima de la mesa esa idea de, oye, esto nos puede ayudar y qué hacemos? De hecho, el primer factor importante es que dentro de ANEF la parte de digitalización en su plan estratégico 22-24 ya fue definida como un elemento clave. Por tanto, tenemos una CRM que es Salesforce y un sistema de comunicación con el asociado Pardot que ya existía. Por tanto, es difícil abordar un proyecto de IA si no tienes una base de datos lo más robusta posible. Por tanto, ahí es un elemento que es clave. Después nosotros organizábamos las semanas digitales y ahí vino un señor llamado Fernando Polo que nos empezó, que ahí está presente, a hablar de la inteligencia artificial generativa. Nosotros de alguna manera ya habíamos trasteado, ¿no? Yo siempre digo que en el momento que Deep Blue ganó a Kasparov algo estaba pasando ya que iba a cambiar el paradigma. Y Fernando nos habló de la inteligencia artificial generativa, lo cual nosotros de una manera casi imprudente pensamos, bueno, ¿por qué no? Ya que estamos digitalizados, ¿por qué no? Porque claro, el asociado cada vez es mucho más demandante de servicios, de más servicios, de más respuestas, de más rápidas y de mejores. Y por tanto, cuando Fernando nos habló de ello, nosotros nos planteamos por qué no podemos entrar en la inteligencia artificial generativa. Es verdad que teníamos un cierto miedo porque somos una organización pequeña y evidentemente entrar en tecnologías cuando están avanzando de manera muy primaria suele ser muy caro. Por tanto, bueno, podremos desarrollar un poco más. El primer temor es este, entiendo que hay una parte de miedo hacia lo infinito que es esto y la tecnología y el esfuerzo de inversión. Pero sí me gustaría, casi siguiendo este proceso que Sala nos describía, ir recorriendo vuestro proyecto, ¿no? Tomáis la decisión de, yo creo que eso lo hemos hablado, ¿no? de atreveros, ¿no? De ser ambiciosos, de buscar ayuda en la IA. ¿Y cuál es el siguiente paso? Hacemos un proceso muy parecido a veces a la relación agencia-cliente, ¿no? Hacemos un briefing y se lo planteamos a Good Rebels, en este caso, para decirle, mira, nosotros somos esto, tenemos esta necesidad, decirnos si estamos siendo demasiado atrevidos o realmente es el momento de entrar en él, porque nunca sabes cuál es el momento óptimo de entrar, entendiendo que nosotros si vamos a entrar en la IA iba a ser de una manera global, porque lo que veíamos es que mucha gente estaba trasteando con IA, o sea, asociados que hacían, pues yo hago mis actas con Copilot, yo tengo ChatGPT que lo estoy utilizando y tal. Nosotros sí que teníamos claramente la idea de vamos a abordarlo de manera global. Cuando Good Rebels nos dice que podría costar la factura, que nos asusta, pero decimos es asumible, creo que hicimos un esfuerzo por ambas partes, nos habla del proceso, empezamos a investigar en qué podíamos hacer ya. Y para ello lo que hicimos es primero el tema del personal, ya veremos que es muy importante porque una de las primeras expresiones que veía la gente en algunas personas es nos vais a sustituir por robots. Eso
es malo en una red pequeña que trabajas mucho factor humano. ANEF lo trabaja mucho. Después hicimos focus group, ¿con quién? Con nuestro activo más importante, que son los asociados. Y por tanto los asociados sí que nos planteaban cuáles podían ser sus necesidades y sus exigencias al sistema. Incluso a los miembros del consejo directivo, que ya son asociados mucho más implicados en la gobernanza de la asociación, y con todo eso empezamos a trabajar, a identificar lo que llamaríamos los casos de uso. Sí, podemos entrar. ¿Cuáles son los casos de uso principales identificados por ese método como asociados? ¿Qué habéis atacado primero? ¿Cuál era la demanda? Empezamos con 53 y ahora tenemos 23 casos de uso en desarrollo. Lógicamente, casos de uso como las consultas de los asociados, que es un elemento, como tenemos las respuestas dentro de Salesforce, y ahora estamos en esta etapa que es tan importante, porque claro, a la IA hay que enseñarla. Y sobre todo enseñarla cuando tú tienes un conocimiento que no es estándar, que es muy específico de tu organización y que has trabajado durante decenas de años, aunque en Salesforce no hay todas las decenas de años de know-how, sino todo podemos ir a 3 años hacia atrás, ¿no? Con lo cual, las consultas de los asociados es importante. El sistema de verificación previa a publicidad, SELANEF. Ahí tenemos que ir construyendo parámetros para ir enseñando a la máquina cómo vamos resolviendo los casos. Después también poner en orden los procesos, que esto también ha sido un tema muy importante en una organización que trabajábamos por procesos, pero muchos de ellos estaban duplicados y por tanto esto también nos ha ayudado a poner orden. Todo el tema de búsqueda en redes sociales, todo el tema de tratamiento, búsqueda de textos legales que nos puedan afectar, pero también enseñarle a la inteligencia artificial a redactar alegaciones. Eso también es bastante complejo porque tiene que aprender de alegaciones que hemos hecho en el pasado sobre leyes del pasado, que no necesariamente las leyes de hoy son exactamente las mismas. Por tanto, todo el tema legal ha sido muy importante. El redactado de información hacia los asociados, el ANEF al día. ANEF al día parece que es un boletín de una hoja que es fácil, no, porque tiene que aprender a trabajar en un lenguaje periodístico. Porque hay que elaborarlo, o sea, no es solo resumir ello, sino tiene que aprender un lenguaje periodístico. Y después, todo lo que son los resúmenes de toda la actividad que hacemos en actas que son diferentes, pero un acta del consejo directivo es una cosa con una estructura, porque es ejecutiva, un acta de los 20 comités de trabajo es otra cosa, porque es de seguimiento, y después tenemos nuestra asamblea general, que también a través de Firefly nos estamos enseñando, pues nos da la transcripción, pero le tenemos que ir enseñando cómo lo queremos. Por tanto, estamos en esta etapa donde yo creo que, antes decíamos del factor humano, es totalmente imprescindible. Y después, trabajar con el factor humano sobre todo ello. Pero estos serían los casos de uso actuales que más nos están llevando tiempo y los que estamos desarrollando. Lo que me parece muy interesante y me gustaría destacar es, yo creo que muchas veces se nos va la cabeza y leemos mucho sobre eficiencia relacionada con ello, sobre gestión de volumen, de actividad, de horas y esa sustitución rápida en velocidad. Pero creo que nos estás dando ejemplos de que también hay una capa cualitativa de enriquecer el trabajo, de que se aprenda a trabajar en modo humano, como te decía Enrique o Fernando, con la IA. Que me parece muy interesante, no solo es un tema de volumen, de sacar cantidad de trabajo más rápido o de eficiencia, es un tema de aportar valor. Y en ese sentido me gustaría llegar un poco a las herramientas clave que utilizáis. Antes veíamos qué mix de autoaprendizaje y qué mix de herramientas de mercado tenéis. Bueno, usamos plataformas como Notion para algunos de los casos que he definido, el tema de búsqueda legal, o el tema de redactar al día, o el tema de consultas de asociados, o el tema de SELANEF. Brandwatch por todo lo que es el rastreo a través de redes sociales, donde ahí también tenemos que aprender a parametrizar realmente, porque la tendencia que tienes es a ser muy demandante con la IA. Es decir, búscame esto, y llega un momento que si no eres muy restrictivo, tienes que segmentar una cantidad de información que a veces en una organización pequeña como la nuestra es totalmente inabordable, con lo cual tenemos que ser hay todo un aprendizaje en cómo enseñarle.
Estamos teniendo también nuestro ChatGPT interno del Pro, donde también le podemos plantear desde generar imágenes hasta poder hacer consultas más generales. Y después, claro, el tema de las herramientas es que lo que nos pasa es que van evolucionando constantemente, y con lo cual herramientas que ahora hablamos aquí hoy que son las óptimas, a lo mejor dentro de unas semanas tenemos que adoptar otras, y por tanto ahí tenemos que estar, ahí es muy importante tener un partner tecnológico y de trabajo, como es en este caso Good Rebels, que nos ayuda mucho en una organización pequeña, irnos diciendo qué herramientas vamos teniendo disponibles que hoy o ayer no eran factibles y que en cambio hoy empiezan a ser aplicables, siempre teniendo en cuenta los costes que esto significa, ¿no? Vamos a hablar de compañero de viaje y descubridor de herramientas y de tecnología. Que varía constantemente. Y el otro tema que me parece fundamental, y lo has mencionado tú, es el tema cultural, el tema interno. Porque aquí yo creo que hay, nos movemos siempre entre dos frentes, ¿no? Por una parte el miedo, como mencionabas, voy a perder mi trabajo, me van a sustituir, me van a bajar el sueldo, o no voy a saber manejar esto. Y por otra parte todo lo contrario. Quizá a veces es un exceso de expectativas. Esto va a ser automático perdido y va a ser todo muy rápido, súper eficiente, vamos a poder hacer mucho más. Y a veces nos movemos en la frustración por las cosas, ¿no? No funciona ni en un sentido ni en el otro. ¿Cómo atacasteis el tema cultural? Sí, dentro de ANEF tenemos algunos líderes visionarios que han pensado, entre ellos me incluyo yo, que ya la IA iba a ser muy rápido, ¿no? Y después tenemos gente que trabaja en el día a día. Lo que hemos intentado es primero explicarles las ventajas que tendría para ellos. Y hay un tema que es evidente. En los grupos de alto rendimiento entienden que la IA les va a liberar tiempo para hacer otras cosas. O sea, nuestros asociados tienen demandas en otros campos, o nosotros como asociación tenemos demanda de ir captando otros asociados, y por tanto necesitamos tiempo para eso. Tiempo que las tareas, digamos, que hacemos en el día a día nos absorben. Lo cual hemos intentado hacer ver a la gente que el punto final, el toque final, lo tienen que dar ellos. No va a salir del sistema de verificación previa a un sello ANEF sin que una persona al final lo verifique. Pero una cosa es verificar y otra es tenerlo que hacer desde cero. No va a salir una alegación legal si nuestro servicio jurídico no lo verifica. No va a salir ninguna acta de consejo directivo, ninguna acta de asamblea general, ninguna acta de grupo de trabajo sin que nuestras personas lo verifiquen. Como en ANEF tenemos un sistema de multitareas y multitask, lo que le estamos diciendo a la gente es: vamos a liberarnos a través de este proceso más de automatización de las tareas que nos tiene que ayudar la IA, y nos vamos a dedicar a tareas de más alto valor. Evidentemente, esto obliga a las personas a hacer un cierto reengineering formativo que la organización tiene que estar dispuesta a ayudar a hacerlo. Y esto es así, de manera real. Y realmente estamos intentando que nadie se quede en el camino, pero podría pasar que en un momento dado no hubiera personas que estuvieran adecuadas al cambio y al final no se adaptaran a esto, porque esto no es una opción, es una manera distinta de trabajar, con procesos distintos, con una manera de entender el trabajo de otra manera, y las personas tienen que estar preparadas. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es hacer seminarios, hemos hecho procesos internos, que dedicamos mucho tiempo a esto de comunicación, para explicar las ventajas que tiene esto, pero que al final nosotros queremos que este toque de las personas en la parte final del proceso continúe siendo vigente y continúe estando vivo. Hay una parte formativa que me consta que hacéis un trabajo enorme de formación a todo el equipo y asociados, pero tiene que haber algunas resistencias más típicas que os encontréis más a menudo. La resistencia típica hay verbatims, ¿no? Es decir, a ver, el empleado muchas veces en el proceso de aprendizaje de la IA dice: yo antes esto lo hago yo más rápido, yo lo meto en Copilot y lo hago más rápido, ya lo tengo hecho, si tengo que dedicarle tiempo a que ahora lo ha hecho mal. O sea, yo creo que hay que mentalizar de que hay un tiempo. Yo siempre digo que pasamos de P1, pasamos a primaria, pasamos a la universidad, y estos procesos hay que enseñarles. Lo que tiene que ver el empleado que es un teacher, es un coach del sistema, y el sistema hay que enseñarlo, porque si no, sí que es verdad. Esto, yo recuerdo, yo soy ya muy viejo, recuerdo un momento que introducimos la microinformática cuando había máquinas de escribir,
el tiempo y assistants, llamamos, o secretarios y secretarias, decían que lo hacían mucho más rápido con la máquina, que un día tuvimos que coger todas las máquinas de escribir y tirarlas a la basura para dejarles solo los ordenadores. Es verdad que hay que enfrentarse a esto y hay que decirle a la gente en sus expectativas, por eso el líder visionario tiene que ser muy cuidadoso, de que habrá un tiempo que hay que enseñar y que es un tiempo que es laborioso, pero que cuando este proceso esté acabado y el sistema funcione bien, vamos a hacerlo mucho más rápido, con muchos menos errores y pudiendo dedicar tiempo a cosas que en este momento que son importantes y que en este momento no estamos dedicando. Eso es la ventaja fundamental. Para acabar me gustaría hacerte un par de preguntas más y os adelanto que luego me gustaría abrir un turno de preguntas de todos vosotros, no solo a Jaume, sino también a Salva, en torno al paper y luego ya tomaremos juntos un café de debates. Dos cosas. Una, primera, ¿cuánto tiempo lleváis en el proceso más o menos? Bueno, ahora estamos alrededor de que arrancamos formalmente casi hará un año, pero yo diría que empezamos a desarrollar muy en serio y tal, estaríamos hablando de unos 8 o 9 meses. Porque... Y en ese tiempo, pensándolo ahora con esa perspectiva, ¿qué harías hoy de otra manera? Bueno, lo que haría internamente es revisar mejor mis procesos, porque lo que nos hemos encontrado es que para arrancar con la IA tienes que tener muy claros tus procesos. Si no están claros, lo que te obliga durante este tiempo es a redefinir esto. Segundo, probablemente también marcar unas expectativas un poco más prudentes, porque nos metemos mucha presión en decir, este caso de uso lo tenemos que entregar, y yo creo que el tiempo evidentemente es importante, pero es muy importante también que lo tengamos bien, que esté bien realizado y que le demos el tiempo necesario una vez entregado el caso de uso. Y una vez entregado el caso de uso no quiere decir que la IA funciona y al 100%, sino quiere decir que está preparada para irnos dando los resultados a medida que le vayamos enseñando. Está preparada para empezar a trabajar juntos y que eso se optimice, pero solo estás empezando. Y después tener toda la CRM perfectamente deduplicada, limpia y ready to use, ¿no? Eso también nos ha obligado a tenerlo que hacer en paralelo, porque es el punto clave. No podemos atacar Salesforce con IA, no podemos tener una IA eficaz. Por tanto, en una empresa pequeña probablemente estos elementos se tenían que haber trabajado anteriormente para que ya pudiéramos aplicar la IA sobre agua totalmente limpia. Y eso nos ha en la pequeña y en las grandes. Consistencia de CRM, compatibilidades y demás, te aseguro que en las grandes también pasa igual. Para acabar, y os paso la palabra a todos los que queráis hacer preguntas a nuestros invitados. Imagínate que estamos en un foro como este de un año, y yo te pregunto ahora, ¿qué te gustaría contarnos en tu año? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has conseguido? Pues a mí me gustaría enseñaros algunos KPIs, ¿no? Por ejemplo, me gustaría poderos enseñar que el tiempo de procesamiento de sellos en forma y tiempo ha mejorado en un 40%. Me gustaría poderos enseñar que las consultas a los asociados las hemos mejorado en un 20% y hemos podido tener una productividad mayor con 0 defectos en la respuesta. Me gustaría enseñaros de que el Departamento de Comunicación comunica con nuestros asociados en un boletín con Mesaneva al día con un esfuerzo ya muy mínimo por nuestra parte y que está pudiendo dedicar más tiempo. Me gustaría poderos enseñar que nuestras conversaciones en redes sociales son mucho más precisas y eficientes. Y me gustaría enseñar que cuando detectamos leyes que lo detectamos que nos puede afectar de una manera muy rápida, somos capaces de redactar paquetes de alegaciones en un tiempo que nos puede mejorar un 30% esta productividad. Por tanto, me gustaría poderos enseñar cuadros de KPIs precisos, porque al final todos trabajamos con números, y después también me gustaría poderos enseñar, que ya lo podemos enseñar hoy, que el índice de satisfacción del asociado, que lo tenemos ya en 5.4 sobre 6, por tanto muy alto, que ha mejorado y que la IA ha sido un contribuyente importante en este índice de satisfacción. Por tanto, enseñar parámetros y después decir que nuestros empleados ahora están menos temerosos y más felices dentro de la NEF y que la IA lo ve más como un aliado que como un enemigo.
Esto es lo que me gustaría enseñar. Muchas gracias. Yo creo que este resumen que nos acaba de hacer al final cumple esa promesa que os he dicho al principio de un caso práctico y un caso, y enhorabuena, un caso ambicioso, un caso integral donde se enfrentan a la actividad de una manera global, 360 grados, y no se cortan en pequeñas cosas, no se quedan en pequeñas cosas, sino que son tremendamente ambiciosas y con una visión de medio plazo. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Quedaos. Me lo hago yo, siéntate tú. Como decíamos, ponemos una silla más. Tú eres el invitado, venga, Yo creo que pasamos el micrófono a los que nos hayáis levantado la mano, si os parece, y por favor, formular preguntas a nuestros invitados sobre lo que queráis. Buenos días. Mi pregunta yo creo que va más encaminada a Salvador, ¿no? Rebels, ¿habéis percibido ya que los inversores o fondos de inversión reclaman ya no como valor añadido, sino como una exigencia en las empresas el aplicarla ahí a todos sus procesos? No sé si... Estás hablando de valoración de compañías. Sí, en valoración de compañías, y si vuestros clientes, por ejemplo, llegan y os dicen, oye, es que esto ya está siendo un requisito. Mira, cualquier compañía, en función de su nivel de integración estratégica, porque al final, recordemos una cosa importante, la tecnología es lo que te permite tener más ventajas competitivas en una industria determinada. ¿Qué sucede? Que la inteligencia artificial, los niveles de adopción están siendo muy distintos por industria. Entonces, aquellas compañías, como ha contado Jaume, que realmente se han enfrentado a esa reto de decir, no, esto no es una herramienta, esto es una integración estratégica para mi compañía, porque vamos a dar mejor servicio a nuestros asociados, vamos a ser más eficientes y vamos a generar una propuesta de valor mucho más potente en función al equipo que somos. En ese momento es obvio que la valoración es mayor y dependiendo de la industria, los multiplicadores pueden ser mucho mayores. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Va para Jaume. ¿Se puede iniciar ese proceso y se puede adaptar en paralelo al proceso de digitalización, o tiene que haber un proceso previo muy potente de digitalización de toda la compañía? Sin duda, tiene que haber un proceso previo potente de digitalización. Decimos potente, que sea eficaz, que esté bien registrado, que sea verificado y que vayas teniendo auditorías de este sistema. Yo creo que sin esto el proceso sería muy ineficiente. Y cuando decimos potente, cada uno al tamaño de su organización y compañía. Pero yo creo que es imprescindible, totalmente imprescindible bajo mi punto de vista. Gracias. Hola, ¿qué tal? Oye, enhorabuena por todo. La verdad es que ha sido un evento francamente bueno. Y una pregunta para ti, Jaume, que te va un poco referida al tema que nos comentó de Salvador y que para mí es muy relevante. Y es el tema de la resistencia al cambio cuando se implementa la IA. Entonces quería preguntarte, aunque solamente sois 12, si en este proceso de 1 año, 8 meses que lleváis haciendo ya, has notado que ha habido resistencia al cambio dentro de la plantilla. Y si es así, ¿cómo has hecho para vencerlo? Evidentemente, claro que ha habido resistencia. Es una resistencia que yo diría que forma parte de lo humano en una organización. ¿Cómo lo hemos hecho? Mira, ha habido varios niveles. Hemos hecho algunas terapias de grupo, que nosotros llamamos los procesos que llamamos gredos, donde nos hemos puesto a hablar de inteligencia artificial y nos hemos puesto a hablar de los beneficios que no nos podían generar. Después nosotros también, dentro del sistema que tenemos de entrevistas personales y de MBO, hemos aprovechado, y esto lo he hecho yo directamente,
para ir hablando con cada uno cómo percibía yo que le podía afectar el tema de la IA en el futuro y qué ventajas le podían ofrecer. Hemos dejado también, a lo largo de nosotros hacemos un proceso mensual de información, donde hemos dejado que también hemos ido explicando otros grupos que iban explicando las ventajas que le iba generando el desarrollo de la IA. Yo también creo que se genera como hay un doble sentimiento. Por un lado, no quiero ser la vanguardia de esto, pero llega un momento cuando hay grupos que se van desarrollando, también la gente percibe que no quiere estar detrás de este proceso. Pero hemos tenido que hacer mucho contacto también con Rebels. Hemos hecho algún seminario con ellos, con nuestras personas, para explicar un poco, clarificar bien, porque muchas veces hablamos de un lenguaje, casos de uso, haremos y hay que ayudar un poco a descender esto. Y después, yo creo que también es muy importante encontrar algún caso de uso, que sobre todo para las personas que tienen más resistencia al cambio, que de cosas que no les gustan, de un resultado muy rápido. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de nuestro grupo de assistants, odian hacer actas de reuniones, odian, y cuando es que la IA te va a ayudar en todo esto, empezamos a encontrar pequeños aliados en casos de uso que son muy sencillos, pero que creo que hay que identificar para que sean cosas que realmente a las personas les gusta muy poco y vean que la IA les está ayudando. Y por tanto, con todo esto, yo creo que hemos conseguido pasar de una posición, yo no digo contraria, pero de miedo, a una posición ahora de expectativa, que es un poco diferente. Buenos días a todos y muchas gracias por las presentaciones, muy interesante todo y me alegra ver que el foro va consiguiendo su propósito. Y ya una pregunta, la parte de Salva lo ha comentado también, el cliente, vuestro cliente. Has hablado de cómo está transformando la relación con el cliente, herramientas, actividad diaria. Y no sé si ya tenéis algo de feedback por parte del cliente o si el cliente es consciente de que se está evolucionando y mejorando el servicio, por lo menos tratando a través del uso de la inteligencia artificial. Sí, buena pregunta. El cliente es nuestro asociado. Como paga por estar en la organización, lo primero que ha pedido es que va de esta fiesta. Esto es lo primero. ¿Y en qué me va a beneficiar? Evidentemente, nosotros en el estadio que estamos de desarrollo del caso de uso, hay cosas que le están repercutiendo que él aún no ve. Estamos muy, diríamos en inglés, en the early stage, ¿no? Del proceso. Lo que sí hemos hecho es, tanto Fernando, que ha dado, por ejemplo, charlas a nuestro consejo directivo, porque hemos tenido que llegar a un punto de que también nuestro cliente entendiera por igual lo que podía ser la IA y lo que podía ser la IA generativa dentro de ANEF y lo que le podía repercutir. Y después le hemos dedicado tiempo a explicar el seguimiento del proyecto. Le hemos ido explicando en qué etapas los distintos casos de uso van a estar. Es verdad que nuestro cliente es muy heterogéneo, porque un laboratorio farmacéutico multinacional que trabaja en 80 o 100 países, a un laboratorio español que factura 3 millones de euros, es totalmente diferente. Lo que le hemos intentado hacer ver es que al pequeño le va a beneficiar mucho, porque el pequeño suele ser el que es más demandante en consultas, y al grande es el que le va a ayudar mucho porque es el que es más demandante en complejidad. Y hay todo un proceso de explicación, porque, insisto, poner en común lo que esto significa y lo que significará para ellos ha sido una tarea que ha sido importante, porque en cada compañía la manera que se entiende la IA generativa y la manera en que se aborda es muy diferente. Entendiendo que nosotros cuando desarrollamos moléculas, la IA hace mucho tiempo que está trabajando en esto, pero cuando vamos al back office es otra situación que es muy diferente y que se está abordando por pequeñas islas. Cuando nosotros lo que estamos haciendo es abordando un proyecto global. Lo que hemos intentado es que esté muy informado de una manera muy transparente de dónde estamos, y ahora, por ejemplo, en serio ANEF, cuando esté acabado el caso de uso, sí que nos gustaría poder hacer alguna
demo de lo que el sistema puede hacer. Por tanto, hacerlo totalmente participativo. Aún a nivel de KPIs es muy pronto, porque aún estamos en esta etapa de aprendizaje del sistema. No sé si tenéis alguna pregunta más. No. Pues conversaciones a lo mejor también en el comité de innovación de MKT, o conversaciones informales que tengamos, ¿no? ¿Cómo evaluáis? De la resistencia al cambio ya hemos hablado. Yo creo que AREF tiene una cosa a favor, y es que al ser un movimiento coordinado, nadie tiene dudas de lo que puede hacer y de lo que no. En vuestras conversaciones con diferentes casuísticas de asociados nuestros, o vuestros de MKT, ¿cómo veis la sensación de que las personas no saben muy bien o no sepan muy bien cómo pueden usar la IA? Porque muchas veces, pues, por ejemplo, hay riesgos de todos los que han salido desde hace años, ¿no? Privacidad de datos, puede usar o no un ChatGPT para un tipo de consultas. Si la organización todavía no me ha puesto un sistema común donde yo estoy seguro usándolo, pero me están exigiendo, o me dicen que use Copilot, pero Copilot es mucho peor que ChatGPT y todos lo sabemos, porque está más, simplemente porque está más guardarrailado, para usar un neologismo, ¿no? Está mucho más protegido para que haya menos. Entonces, ¿cómo veis esa barrera en la aceleración de la adopción? Y ahora pienso en departamentos de marketing, comunicación, etcétera, que a lo mejor no es la misma casuística que otros departamentos, ¿no? Nosotros, hablo por el MKT, en muchas conversaciones que tenemos con asociados, porque evidentemente este es un tema encima de la mesa no solo de nuestros asociados y de la gente de marketing, sino en general en negocios, en emprendimiento y en todo. Yo diría que a mí me recuerda mucho, tiene conexiones con dos cosas, esto que mencionaba. Cuando hablamos de cómo estandarizar herramientas, me recuerda mucho esa incertidumbre que había al principio, hablo a nivel corporativo, de todos los trabajos, de cómo combinar el uso personal de las redes sociales con cómo combinar los recursos propios de comunicación de las compañías. Hasta que tienes una mínima estructura estandarizada de, oye, yo soy Telefónica, BVA, o Repsol, quien sea, o una asociación, y tengo mis propios medios de comunicación, los mismos, y hablo desde ahí, y interactúo con el mercado. Pero eso cómo convive con que en el fondo ahora cualquier persona, cualquier empleado de esas compañías también es un editor, es un futuro de antes de la distribución y la publicación. Y puede hablar con conocimiento de causa directo de lo que hace la compañía porque trabaja dentro. ¿Cómo hago eso? Esto que mencioné, ese ángulo me recuerda mucho lo que ya vivimos con la coexistencia de las redes sociales. Y creo que solo se ha arreglado los que lo han arreglado, y lo han arreglado bien, hablo con nuestros asociados, diseñando políticas claras. Estos son nuestros valores, nosotros trabajamos así, esta es nuestra voz, estos son nuestros canales y hablamos abiertamente con nuestros empleados de cómo pueden contribuir a la conversación y te doy ideas de herramientas, te doy trucos, te doy ciertas pautas para que aunque hables al entorno personal y puedes hacerlo, hablemos todo bien. Punto número. El otro aspecto, el aspecto del miedo de la organización, a mí me recuerda mucho, cuando hablamos con asociados, a la implantación de Agile. Con mucha menos tecnología, pues, otra cosa que hemos pasado muchos, yo la sociedad de mi máster de sobre la antigüedad, es un tema cultural. Cuando lo atacas y lo trabajas en formación interna, buscas casos de uso que sean quick wins, consigues los líderes, las mejores compañías de líderes, aumento del nivel de engagement de los empleados, efervescencia en la creatividad, en la producción de cosas. En este caso, como tiene una capa mucho más tecnológica que la propia adopción de la mera cultura agile, sí que te dispara la productividad y la eficiencia. Entonces yo creo que para mí son los dos parecidos. Uno con la implementación de la cultura agile y otro con la implementación de la comunicación corporativa combinada con las redes sociales. Y estamos en eso. Es lo que yo percibo cuando hablamos con nosotros. Y no sé si te he contestado. Si me permites subrayar un tema, yo recuerdo en el año 2000, cuando estábamos trabajando ya en la industria digital, se estaba hablando de transformación digital. 25 años después seguimos hablando de transformación digital. El gran cambio... Va a durar tanto esto de la IA, porque para prepararlo, les digo, para irnos preparando. El gran cambio es que esto es tan accesible para todo el mundo, que no te hace falta técnicos, que no te hace falta programadores, que yo creo que es algo
que no tiene nada que ver, no vamos a estar, en 25 años no sé de qué hablaremos, pero no estaremos hablando de inteligencia artificial generativa, porque va a ser tan transformador de todas las industrias y de todos los sectores, y da igual el tamaño de compañía, ya sea pequeña, mediana y grande, que creo que realmente estamos ante un elemento tan disruptivo que no somos capaces de ver dónde vamos a estar dentro de 3 años. No somos capaces de verlo. Y eso no ha pasado, yo creo que jamás. Si puedo acusar, le pregunto a Jaume si en esas conversaciones con vuestros asociados, que has dicho que tenéis mucha heterogeneidad, una gran multinacional se enfrenta a que lo mismo la persona con la que hablas no sabe lo que se está haciendo en headquarters voy a decir Suiza, porque seguro que alguna tiene que estar en headquarters, y a lo mejor esa persona está en otro departamento o ahí no se está usando lo que sea. ¿Cómo percibes tú, cómo has percibido en este año de conversaciones con asociados vuestra posición como organización que al tener más afinidad en un momento dado para tomar decisiones avanza? ¿Cómo os percibís respecto a vuestros asociados? Yo creo que ¿Por delante o por detrás? Se nos percibe como que hemos sido más audaces, más atractivos, yo creo frente al asociado, más atractivos, y hemos generado mucho más interés, porque este elemento de conversación ha hecho que ANEF, frente al asociado, sea como un espejo a mirar. Y eso, la multinacional es y lo que tú dices es verdad, a veces el representante no está en ello o no sabe de ello, pero esta globalización como ANEF aborda el tema es admirable, y en el pequeño es un poco, le estamos abriendo al pequeño una ventana de esperanza, es decir, si ellos lo están haciendo, a lo mejor yo me lo podría plantear, y ahí puede haber un rol del ANEF coach que puede ser en el futuro muy interesante y que nos puede dar un valor adicional. Y los stakeholders se han interesado mucho también para ver lo que nos está pasando. Y como ven que aún estamos vivos, están entendiendo que el proceso está siendo satisfactorio. Por ejemplo, Ministerio de Sanidad, agencias o sea, grandes stakeholders con los que nos relacionamos, pasamos a tener un punto de ser una organización interesante, atractiva y atrevida, ¿no? Y esto creo que a nivel reputacional lo vamos a ir recogiendo, creo. Enhorabuena, porque eso no solamente es por la IA, es por la audacia. Yo suscribo ese punto y enhorabuena. Yo creo que nada une más a los equipos y a las compañías que el éxito, y que compartir una visión hacia dónde vamos, que ilusione y que mueva a la gente. Yo creo que es precisamente, como decía antes, mucho más que una herramienta. Tenemos un activo para ponernos una brújula de cambio, de crecimiento, que puede ser muy ilusionante en las organizaciones. ¿Tienes una mano levantada? Creo que sí. Gracias. Yo tengo varias preguntas, voy a intentar resumir un poquito. Me voy a ir un poco a lo tangible. Dentro del proceso de transformación digital de las compañías hay muchos problemas, sobre todo con la adopción de herramientas. Y a mí lo que me gustaría saber un poco es cómo se afronta la adopción de herramientas muy puntuales, porque a lo mejor integras un CRM, una herramienta de marketing automation, necesitas soporte o agencia para llevarlo a cabo y para, digamos, educar a las personas. Pero herramientas como Notion, por ejemplo, ¿cómo se hace esa implementación en el día a día dentro de cómo se hace ese onboarding para los empleados? Y si hay o cómo se establecen KPIs concretos para asegurar que tus equipos y tu gente está implementando esas herramientas. Porque tú puedes establecerlas, pero luego que no se usen. Esa es una, pero tengo más. Luego tengo otra relacionada con la gestión del cambio, es decir, en estos procesos hay gente en las organizaciones que realmente no van a encajar, y no van a encajar siendo realistas. ¿Cómo se gestiona eso desde el punto de vista de los recursos humanos? Y ya la última, y ya no uso más, ya me has dicho que era muy pronto para establecer KPIs,
pero estoy segura que tienes algún proceso concreto o algún área en el que crees que vas a tener una mayor eficiencia o conseguir una mayor rentabilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en la producción de contenidos, en algún área en concreto en la que creas que los KPIs van a, digamos, explotar. Gracias. A ver, ¿Implantación de herramientas? A ver, herramientas, nosotros en la parte de digitalización, y lo hicimos a través, lógicamente, de expertos, adoptamos Salesforce, porque era la herramienta que para nosotros, a nivel de coste, desarrollo y tal, era la que era más sencilla. Por tanto, y tengo que decir que es una mejora constante, no hay un proceso final. Yo siempre digo que las bolsas de horas, porque además también es verdad que tú vas introduciendo requisitos nuevos, porque tal como tenemos hoy Salesforce, es un sistema que nosotros registramos nuestra actividad, pero no dejamos que el asociado trastee dentro de Salesforce. Después vino el cambio de aparte, también fue un proceso muy doloroso porque costó hacer este cambio. A nivel de herramientas de IA, al final nosotros nos hemos mantenido con las recomendaciones que nos ha hecho Google, ¿no? Y los casos de uso que hemos puesto en Notion están en Notion. Tenemos Brandwatch también para el tema de búsqueda de redes sociales y estamos en esta etapa de desarrollo. Lo que tú me pedías de las personas, claro que es que habrá personas que no. Nosotros somos una organización pequeña y es muy diferente a cuando tienes una gran organización. Pero es evidente que quien hoy no tenga una predisposición a ayudar al desarrollo de la IA va a ser difícil porque es una herramienta que va a ser fundamental en el desarrollo del trabajo y por tanto yo sí que os diría que hay que hacer todos los esfuerzos para integrar a las personas porque muchas veces tenemos que explicar bien los proyectos, tenemos que explicar bien los casos de uso, tenemos que explicar bien, tenemos que enseñarles a utilizar la tecnología. Eso a veces no es fácil y que necesita un tiempo, pero claro, evidentemente a mí me cuesta pensar de que una persona no tendrá capacidad de desarrollar la IA dentro de su trabajo como un instrumento de ayuda y que va a estar totalmente fuera de esto. Yo creo que si está fuera de esto, me temo que estará fuera de lo que es el concepto de organización que tenemos hoy. No sé si habrá organizaciones que trabajarán sin IA en el futuro, pero se me hace difícil de imaginar, igual que se hace difícil de imaginar que no tengas un proceso de digitalización de tu información suficientemente óptimo. A mí creo que eso se me hace difícil de imaginar, pero hay que hacer mucho esfuerzo, porque muchas veces los propios departamentos de recursos humanos que tendrían que ayudar son los que muchas veces no saben sobre esto y muchas veces al no saber tampoco facilitan este trabajo. Yo porque no estoy organizado de esta manera, pero también he sido director general de compañías y entiendo que hay todo un tema de arriba a abajo que la dirección tiene que explicar, que tiene que ser como muy claro, muy comprometido. Es decir, ya salimos de este puerto y no volveremos hacia atrás. Ya hemos cambiado las velas por la máquina de vapor y no volveremos hacia atrás. Hemos cambiado las máquinas de escribir y hemos vuelto a la microinformática y no volveremos para atrás. Y hay que entender que este compromiso tiene que ser muy claro, pero dedicar tiempo a las personas para que entiendan lo que es la tecnología, la sepan utilizar y después lo que te decía antes, casos de uso que para ellos sean como muy fáciles, muy rápidos y que les faciliten mucho la vida, eso solo se conseguirá aliados. Ahora, habrá gente, como ha pasado en todos los procesos de cambio importante y disruptivo, que no se van a adaptar al proceso y ahí, a partir de ahí la compañía tendrá que tomar sus decisiones. Pero los departamentos tienen que cambiar también, Los departamentos funcionales, marketing, finanzas, de recursos humanos, operaciones, IT, todo esto tiene que cambiar en función de los parámetros que hemos definido, porque si no, si estos no cambian en su dirección y en las instrucciones que reciben,
difícilmente las personas va a ser fácil el acceso al cambio. Y hay que encontrar embajadores dentro de estas organizaciones que sepan ayudar a que el máximo número de personas esté integrada, porque perder personas en el proceso, perdemos know-how, perdemos conocimiento, y por ejemplo en ANEF tener una persona técnicamente formada en, por ejemplo, todo el elemento de consultas, eso nos puede llevar entre 4 a 5 años. Por tanto, cuidado con que se te pierdan personas. Y afecto de asociados, evidentemente las consultas y el sistema de verificación previa de publicidad. Y tenemos un caso de uso que este va a entrar después, que es el sistema de verificación de packagings y todo el tema de alegaciones legales. Para mí son los 4 casos de uso, sobre todo consultas y sistema de verificación previa a publicidad. Esto para el asociado va a ser muy factible, aunque tenemos ya muy buenos datos de productividad. Sin IA van a mejorar mucho porque van a mejorar en forma. Vamos a poder ampliar el sistema de verificación previa, que hoy solo recoge medicamentos y productos sanitarios, pero en el futuro recogerá, y biocidas también, también recogerá complementos alimenticios, con lo cual podremos ampliar el tema del sello, siguiendo también una formalidad en los informes que van a ser mucho más completos y mucho más útiles para la sociedad. Por tanto, esto solo se podrá hacer con la implementación de la IA. Y estos 3 casos de uso van a ser muy evidentes para ellos. Y los KPIs los tenemos previamente definidos, pero ahora habrá que verificar si han sido realistas en tiempo y en objetivo. Hola, buenas, súper interesante la conversación y estoy deseando en el paper y hacer un autodiagnóstico. Una pregunta para Salvador y para Jaume. Habéis comentado que la IA hay que enseñarla. No sé si os podéis dar algún caso concreto de cómo se personaliza, cómo se le enseña a adaptarlo a tus procesos, a tus servicios, a tu estilo. Nos están llamando grandes compañías porque al final lo primero que el primer paso es la evangelización, precisamente el vender cuáles son esos beneficios para los propios empleados. Es decir, recuerdo hace poco un gran banco nos dijo, por favor, prepararnos 7 sesiones. Queremos concienciar a todos los equipos de marketing y comunicación para que vean que realmente esto no es una amenaza, sino que va a ser una ayuda, que van a poder dedicar tiempo a las cosas realmente valiosas, no a las cosas más transaccionales. Y al final es verdad, hay que preparar y hay que ayudar a que la organización entienda que no hay marcha atrás. Es un poco lo que decía yo, no vamos a volver a las máquinas de escribir. En el momento que empiezas a trabajar, a diseñar flujos de producción de contenido con herramientas de inteligencia artificial, tu capacidad para crear, para personalizar contenido de valor es mucho mayor, pero eso hay que enseñarlo, hay que enseñar ejemplos y hay que concienciar a la organización. O sea que el primer paso es preparar esas charlas internas con los equipos para venderles que el contexto actual del marketing está muy asociado a la inteligencia artificial generativa. Yo creo que lo que tiene que entender cada empleado es que no es que la IA generativa es una IA colaborativa, o sea, la IA es una herramienta más que tiene y que esta IA no se va a sentar aquí, la tiene para colaborar y tiene que hacerlo en los casos de uso que le entienda bien. Yo creo que muchas veces el colaborador le cuesta entender el propio caso de uso que vamos a hacer. Una vez lo entiende, tiene que perder el miedo a trabajar con el sistema, porque hay que decirle, lo va a hacer como tú quieras que lo haga. Ahora que hablamos, por ejemplo, con nuestras assistants, ¿no?, del tema de actas, nosotros las transcripciones no nos valen. Y al final le decimos, para que haga el acta perfecta, le tienes que enseñar tú, que es la que lo sabe hacer, cómo tiene que ser. Eres tú la que le tienes que enseñar. Y una vez ve que lo que ellas hacen, la máquina lo aprende y lo hace como ellas le han dicho, creo que empiezan a integrar más esta IA más colaborativa que esta IA más agresiva, porque se dan cuenta que sin su coaching, sin su intervención,
no conseguiríamos los resultados que tenemos. Estamos en esta etapa, porque no es, ya hemos dicho, muchos pensaban, aprieto el botón y ya me sale. No va así. Tú tienes el deber de enseñarle para que haga esto, porque para ti tengo preparadas otras cosas que quiero que hagas. Y eso yo no quiero que lo hagas más tú. Tiene que haber también un cierto management como muy categórico, de mucha claridad. Y después, de verdad, hay que tener mucho tiempo para hacer sesiones informativas, tanto globales, pero tampoco descartar. Nuestra organización es más pequeña, como sesiones un poco más ad hoc. Y yo creo que funciona bien, teniendo en cuenta que nosotros somos unos innovadores en primera lectura, que a veces nos cuesta, pero en segunda lectura somos rápidos. Esto es una característica de nuestra organización. Perdón, como que suele acabar a las 11:30, he visto una mano levantada más. Si os parece y no tenéis problema, hacemos una última pregunta y pasamos a tomarnos un café juntos y podemos seguir charlando los que os queráis. Vale, pues mi pregunta está dirigida a Salvador. Habéis comentado antes el tema de cómo se va a empezar a plantear algunas comunicaciones, algunas empresas o posicionamientos como comunicación artesana, craft communication. Mi pregunta es, ¿podemos vender a nuestros consumidores, a nuestros clientes, esa consultoría o ese producto final libre de IA, en el sentido de la generación la va a hacer un humano? Me apoya en la IA porque no somos ludistas, porque hay que atender, y eso mismo lo podemos vender más caro. Es decir, oye, o sea, muy bien la IA tal, pero yo te voy a hacer un calendario de publicaciones de todo el mes. Si te cuesta 60 en precio de mercado, por ejemplo, no, yo te voy a cobrar 100 porque es que yo le dedicaré el tiempo y esto no lo va a hacer una IA. Entonces, mi pregunta es, ¿eso lo podemos hacer? ¿Estamos en el momento de hacerlo? ¿Y qué check le podemos dar al cliente para que sepa? Porque claro, a todo el mundo dirá, no, esto lo he hecho yo, no he hecho una IA. Pero realmente no existe, es como esas etiquetas de generación de contenido en redes sociales, de esto lo ha hecho una IA. Una de las cosas que está dentro del documento es la parte de ética, ¿no? Es decir, las empresas tienen que comunicar si las comunicaciones que están haciendo son 100% diseñadas con herramientas generativas o si hay participación humana. Es decir, las marcas tienen que ser transparentes con sus consumidores en todos los ámbitos y en el ámbito de la comunicación también. Si todas las marcas utilizan producción de contenidos con herramientas generativas, al final lo que no va a haber es mucha diferenciación de contenido, porque todo está hecho con las mismas herramientas. ¿Me estás diciendo si por hacer contenido exclusivamente con manos humanas tiene más valor? No tiene por qué. O sea, yo lo digo como posicionamiento. Posicionamiento. O sea, correcto. En plan de, pues al igual que me puedo comprar un jarrón de Ikea, bolso, o me puedo comprar un jarrón hecho por el artesano de madera. Entonces, de la manera me hagas. Como posicionamiento, absolutamente. Para mí el ideal es el humano con las herramientas, porque es lo que te da una potencia de hacer cosas que de otra manera sería imposible, sobre todo también para empresas que no tienen tantos recursos de marketing. Pero como posicionamiento y alineado, por ejemplo, a una marca de artesanía, me parece un posicionamiento potente en social. Y mi pregunta, sobre todo, perdona que te interrumpa, pero llevamos ya. No sabía en medio que saliera luego el café, luego el café. Vamos al café, seguimos hablando. Muy importante, por favor, para acabar antes del café, recordaros que nosotros le ponemos mucha ilusión a todos los eventos que hacemos, en todo el contenido, y nos interesa mucho participar. Tenéis en los asientos un código QR, no sé si lo tenemos en pantalla, lo tenemos en pantalla. Por favor, capturadlo, y nos interesa mucho que nos leéis no solo las notas, sino vuestros comentarios cualitativos, a qué más podemos hacer en temas, en formatos y cómo funciona esta forma. Gracias a todos. Gracias.